De frente. La desconfianza en los gobiernos y en los partidos políticos ha ido en aumento, sobre todo cuando se piensa en las víctimas del 7 y del 19 de septiembre y en esta buena voluntad de los partidos políticos por donar el resto del año su financiamiento público. Aquí podríamos pensar en una subasta. ¿Quién da más por un voto de cara al 2018? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa esta noche en De Frente. Y saludo con muchísimo gusto a Gabriel Camacho Garrido. Él se encuentra en La Paz. Gabriel, ¿cómo está La Paz? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y pues con unos 29, 30 grados. Excelente la temperatura aquí en la capital de Baja California Sur. No, bueno, riquísimo. Te voy a invitar a los fríos de Toluca. Oye, déjame platicarte la dinámica rápidamente. Van a ser 5 planteamientos básicos para los cuales tendremos alrededor de 3 minutos para fijar una postura. Y si me lo permites, el primero de ellos va en torno a lo que ya mencionaba yo al inicio de este programa, el financiamiento a partidos o a la reconstrucción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Son buenas intenciones? Pues son buenas intenciones que te lo comento, creo que es en dos partes. Uno es la parte discursiva del político, de los discursos políticos, que en este caso pues es tratar de congraciarse con la ciudadanía, que hay que decirlo, los partidos políticos en pues actualmente viven una crisis de representatividad y una crisis de credibilidad total. Están tratando con la ciudadanía. Del otro lado, esto ya esconde cierta mezquindad, porque al final de cuentas lo que ellos pretenden otorgar, que en este caso más bien es regresar el recurso que le queda de aquí a diciembre, y lo que el Frente Amplio dice pues es el próximo, todo el dinero del próximo año, pues en este caso creo que los recursos no van a alcanzar para lo que en verdad se necesita realmente, que en este caso todo se podría estar quedando, o se podría pensar que se va a quedar en un discurso político. Sí es un discurso que vende muy bien, alrededor del 66% de la ciudadanía considera que el dinero pues debe de ser regresado, y palomean a los partidos políticos pensando en que están haciendo algo bueno, lo cual, te digo, esconde cierta mezquindad, porque al final de cuentas tratan de posicionar su nombre, sus siglas, su partido político precisamente con miras al 2018. Digo, si bien es cierto, aportaría un granito de arena. Estamos hablando solamente del 0.12% del total del presupuesto que se tiene, hablando en este caso de la propuesta que tendría el Frente de renunciar de manera definitiva al financiamiento. Pero eso me lleva a pensar en de dónde entonces obtendrían el dinero para financiar sus campañas. Es un tema que se ha tratado de fiscalizar desde hace mucho tiempo en el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, creo yo que el tema, y se ha puesto sobre la mesa, pero no le han entrado, es el tema del tope de los recursos de las campañas políticas. En este caso, creo que debe de existir todavía un tope más abajo para evitar los gastos excesivos de campaña, pero sobre todo para generar otro tipo de campañas, otro tipo de discursos. Sí, quizás estamos abriendo la puerta a que el financiamiento de las campañas sea de orígenes oscuros, quizás sí, pero si el recurso y el tope es más bajo todavía, la campaña será distinta. Yo creo que los topes básicos no resuelven, que los topes bajos, perdón, no resuelven el problema de fondo, el problema básico de todo esto, que es la fiscalización, porque al final del día les podrán poner menos topes de campaña, y ¿cómo van a garantizar que no va a entrar dinero sucio al financiamiento de estas campañas? Si finalmente estamos viendo que obtienen dinero de más, y para muestra basta pensar en Coahuila. Y continúa todavía, y continúa todavía. Y continúan, que justamente ahora te mencionaba, el 0.12% sería lo que representaría el renunciar como tal a este financiamiento de manera total. Pero, ¿qué pasa con el presupuesto? Es un derroche gubernamental, estamos hablando de 5 billones de pesos. Mira, en la comparecencia de la semana pasada del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Amid, fue una comparecencia bastante tranquila. Ahí el propio secretario reconoció que debe de haber nuevas agendas para este presupuesto, es decir, se van a redireccionar ciertos presupuestos para este próximo año, lo cual pues tiene que ver obviamente con los fenómenos naturales, tanto los fenómenos que provocaron las lluvias como los sismos. Sin embargo, aquí el tema es que a pesar
pesar de que el 2017 entró con un tema de austeridad, con un mensaje de menos gasto público, de recorte, esto no lo hemos visto porque el gasto burocrático de los gobiernos, por lo menos en los gobiernos de los estados y municipales, continúa, sigue, y creo que se está extendiendo. Creo que no ha resuelto las mayores necesidades de la ciudadanía. No coincido. A ver, ¿por qué? No, Gabriel, no estoy de acuerdo. ¿Cómo podríamos hablar de mayor austeridad cuando finalmente estamos hablando de que la nómina, la burocracia, solamente en esta propuesta de presupuesto que se acaba de presentar, aumenta en el 5.2% la nómina burocrática? Pues es lo... Y si a eso le sumamos que el gasto público no ha bajado, que se quedó en 7.1% arriba y que además la deuda pública aumentó en un 17%, no hablamos de un gobierno de austeridad, Gabriel. Por eso lo mencionaba. El discurso del 2017 fue entrar con ese tema de austeridad. Entonces, estamos cruzando más allá de la mitad del 2017 y la austeridad, ¿en dónde quedó? Por mencionarte algo, el Congreso Federal nos cuesta 18,000 millones de pesos, los locales alrededor de 14,000, el Instituto Nacional Electoral se lleva alrededor del 0.35%. La pregunta que me surge es, ¿cuál austeridad? Y coincido contigo perfectamente. Ese discurso de austeridad se perdió completamente y las necesidades de la gente no están siendo cubiertas, pero para nada, en el sentido de los programas sociales, en el sentido de los apoyos gubernamentales y subsidios. Aquí el tema es que el gobierno sigue creciendo, sigue gastando mucho más y sigue generando en cuanto a sus presupuestos, pues no una solución para tener, digamos, una mejor calidad de vida, que en este caso es lo que todos los ciudadanos queremos. Gasto público que ha crecido en el 7.1% y que además, si hablamos de las dietas como tal de los funcionarios públicos, de los seguros particulares o de los seguros privados que cuestan alrededor de 2,100 millones de pesos, bueno, digo, ¿eso por qué no se lo pagan ellos mismos? Y en este sentido, sabes, el tema de las burocracias locales, los cuales pues son poco vigiladas y quizás en este caso podemos pensar que se van con el recurso como si nadie les dijera nada. Y ¿sabes qué, Gabriel? Eso nos lleva a una pregunta más. La desconfianza contra la transparencia. Ya se habló del dinero que como tal tenemos de presupuesto. Se ha hablado también de este supuesto dinero que regresarían los partidos políticos. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente tendremos transparencia? La herramienta de la transparencia creo que ha funcionado muy bien y pues para bien o para mal hemos escuchado y visto estos escándalos de opacidad, estos escándalos en el que las herramientas, te digo, de la transparencia nos han ayudado a entender. Sin embargo, la ciudadanía creo que tiene miedo, tiene mucho coraje y tiene hartazgo en el sentido de los discursos que se vienen en este 2018. Creo que en esta campaña del 2018 va a ser una campaña muy distinta a las demás, en el que nos estamos enfilando hacia una campaña opaca, una campaña en la que hemos escuchado una y otra vez que millones de pesos estarán destinados a la reconstrucción, que millones de pesos estarán destinando a los partidos políticos. Es decir, me refiero a que los discursos que se tienen en la mesa de muchas familias en sus casas es precisamente el dinero con el que se mueve el gobierno y los políticos. En ese sentido, es de pronto tan excesivo. Yo te preguntaría entonces, a ver, pero entonces, ¿en dónde está todo el dinero? ¿En dónde está todo el dinero que ya han dado como tal los mexicanos, que han dado las diferentes instituciones, que han dado empresarios y que incluso algunas instancias de carácter internacional ya le entraron para el tema de la reconstrucción? Si bien no es suficiente, la pregunta es, ¿en dónde está todo ese dinero? Porque yo hasta el momento no he visto una autoridad que salga y que diga, a ver, en el Fonden teníamos 9,000 millones de pesos y ahora se ha incrementado a tanto con los donativos que nos han dado. ¿Dónde está el dinero y cómo se lo van a entregar a la gente para garantizar que va a haber transparencia? Creo que la etapa de la llamada penosa reconstrucción y toda esta recuperación en la que estamos viendo, e inclusive, lamentablemente, los discursos de los políticos le cubren esta parte de los recursos. Coincido contigo, coincido plenamente, no sabemos hasta dónde se están yendo, no sabemos en dónde se está enfocando, por lo menos, por ejemplo, la tragedia de La Paz, la tragedia de Baja California Sur con la tormenta tropical Lidia. Se anunciaron más de 600,000
millones de pesos del Fonden y hasta el momento pues no sabemos cómo se estará destinando, no sabemos si esto sirve para generar una especie de crédito revolvente y en el cual se van a estar financiando campañas políticas, no lo sabemos claramente. Lo que sí es si hay mucho dinero que está volando, que está flotando entre los políticos, entre la propia ciudadanía y hasta el momento no ha aterrizado este recurso. Lo que sí es que pues al final del día lo que han dicho diferentes analistas, al final del día lo que han dicho diferentes analistas es que el miedo que se tiene es que terminen administrando todos esos recursos, todo ese dinero lo termine administrando el gobierno federal, porque si bien es cierto, estos 9,000 millones de pesos que ya tiene el Fonden, ya han recibido también pues algunas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Fiscalización en el primer dinero que se entregó a los damnificados, y que eso nos lleva a pensar en un tema de corrupción, Gabriel, que no se nos olvide nadie, porque han sido 22 gobernadores los acusados de corrupción, 14 de ellos en los últimos años y 5 ya procesados. Y preocupa que en este caso los gobernadores, que es una figura a nivel estatal, yo iría también a pensar que hablando de los presidentes municipales de toda la República, también tienen mucho que ver en este tipo de corrupción. Por lo menos aquí en la capital del estado, el ex alcalde de Los Cabos, que es un destino turístico premier, es un destino que genera superávits millonarios de gasto público, pues ahora está siendo señalado de corrupción, de desvíos millonarios. Entonces yo también aterrizaría también el tema, no nada más los gobernadores, sí, los gobernadores son los administradores de los recursos públicos, sí generan mucho dinero, pero también las alcaldías de muchos estados, quizás no las comparo con Los Cabos, que es un municipio, vaya, rico, con recursos suficientes, es de cierta manera autónomo a los otros municipios de aquí del estado, pero sí posicionamos que esta clase política de pronto pierde cierta noción de lo que está pasando en su propio estado o en su propia ciudad y empieza a generar los mecanismos precisamente para de los recursos. No se nos olvide tampoco que esta corrupción creo que tiene que ver también con empresarios y con un entramado político de empresas, la mayoría fantasmas, porque al final de cuentas los gobernadores no lo hacen solo, todos estos robos y toda esta corrupción. A ver, es que en la macrocorrupción yo creo que todo mundo está involucrado, desde el niño que le copia el examen de al lado hasta los más altos niveles, como lo que estamos viendo ahora con todos estos gobernadores que han abusado como tal de la corrupción, y que si bien es cierto, la gran mayoría han sido priistas, pues pareciera que tenían permiso para volver a cometer faltas al pensar que el gobierno federal pues regresaba nuevamente el PRI, y pues se han topado también con algunas organizaciones que han exigido mayor transparencia. Pero aquí el tema es, a ver, estamos hablando de 259,000 millones de pesos de los que se han volado todos estos señores, que literalmente se robaron. Entonces, ¿qué pasaría con todo este dinero? Porque son 29 veces más lo que actualmente tiene el Fonden. ¿Nos alcanzaría para la reconstrucción, Gabriel? Por supuesto que sería un recurso importante para destinarlo a los programas sociales de los estados, para la reconstrucción, como lo dicen, pero sobre todo para cada situación específica del estado en donde el gobernador se llevó estos recursos o se desvió estos recursos. La mayoría son desvíos y la mayoría de estos casos son pues estos ciertos engaños o ciertos depósitos que están en la Auditoría Superior de la Federación. Lo que esperaría la gente, yo creo, sería el castigo, que se acabe la impunidad. Ok, que si bien es cierto, sí hay que destacar que este dinero al final del día pues no podría ser de uso federal, ¿no? Lamentablemente es cierto, pese a que nos alcanzaría para la reconstrucción, no es de uso federal, se le tiene que regresar a cada una de las entidades que fueron desfalcadas. ¿Y qué costo entonces tiene para la democracia todo esto que ya hemos hablado? El costo creo que tiene que ver con este discurso que estamos viendo actualmente y que creo que va a llegar un momento en que el discurso de la tragedia, el discurso de la recuperación se va a agotar y va a empezar a cambiar. Creo que la ciudadanía está harta desde hace mucho tiempo en contra de la campaña política, en contra del partido político, en contra del propio gobernante que pues puede robar y se puede ir sin mayor problema con toda impunidad.
creo que en este caso el costo que puede tener para la democracia y para las elecciones de este 2018 es lo que creo que ni el propio Instituto Nacional Electoral, el INE, ha tomado en cuenta, que es el abstencionismo. En este caso, no quisiera pronosticar absolutamente nada, pero creo que nadie ha tocado el tema de lo que se viene en cuanto al fomento del voto como tal, como democracia, como un Estado de Derecho y como un propio derecho que tienen los ciudadanos. Ahí sí estaría yo muy, ciertamente preocupado en el sentido de que toda esta crisis pueda generar mayor abstencionismo y el gobierno que quede sea un gobierno de minorías, a pesar de que gane con una mayoría poco representativa. Yo lo veo desde diferentes perspectivas y para empezar no creo que sea la solución el privatizar 100% las elecciones porque eso abriría paso a la ilegalidad, bueno, haría legal lo ilegal, que es este financiamiento, de dónde saldría el dinero, sobre todo cuando no hay el sustento para poder llevar a cabo una fiscalización adecuada. No tenemos la capacidad y eso ya se ha visto. Por el otro lado, también yo creo que se necesitan medidas lo suficientemente buenas o certeras que resuelvan lo que estamos viendo ahora, medidas financieras específicamente y de transparencia, porque a mí lo que no me parece justo, Gabriel, es que se cuelguen de la tragedia para empezar a hacer campaña, porque esto parece más un acto de campaña que verdaderas intenciones por ayudar al pueblo. Y sobre todo el gasto de los recursos. Yo podría esperar que, teniendo en cuenta que los partidos políticos pueden tener menos recursos que nos lleven a hacer actos de campaña, creo que la campaña podría irse en otro sistema, en otro tema, en otro tenor, inclusive con otros medios de comunicación, lo cual podría ser distinta e inclusive desde otra perspectiva con mayor oportunidad para dejar estos mensajes. Aquí quisiera yo pensar que los partidos políticos van a modificar la manera de hacer campaña política, teniendo en cuenta que, como dices, si va a haber menos recurso, pues va a haber, creo yo, mayor creatividad para posicionar ciertos mensajes de campaña política. ¿Podría yo esperar ciertos cambios? Sí, quizás sí, pero pues sería cuestión de estar esperando lo que se viene, los discursos políticos frente a esta tragedia, y obviamente que muchas veces gana más la mezquindad de generar más votos. Sin duda, Gabriel, mencionas un tema que es de creatividad, pero no nada más para hacer campañas, ¿eh? Yo lo vería como creatividad en generar las medidas de austeridad necesarias, pero además medidas necesarias y no de protagonismo, porque realmente muchos se han querido colgar de esto para que los reflectores volteen, los vean y desde ahorita comiencen a posicionarse. La realidad es que tenemos una emergencia que tiene que ser atendida porque los daños colaterales son grandes, entre rezagos educativos, el tema de salud, los hospitales que se cayeron, la gente que perdió sus casas que aún sigue con esa incertidumbre del qué va a pasar ahora, Gabriel. Pues es lo que muchos se preguntan todavía, inclusive en las ciudades en donde la tragedia del sismo todavía sigue, las otras ciudades en las que afortunadamente no hubo mayor problema, pues también estamos con nuestros propios problemas y también son muy importantes. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta plática, por darnos tu punto de vista respecto a todos estos planteamientos. Saludos y abrazos hasta La Paz. Un saludo, Magda. Buenas noches. Pero sobre todo, como siempre, muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida y esto fue De Frente.